poco las aproximaciones que desde la física, desde la química, de la biología se están haciendo para esta pandemia. Y pues, digamos, desde el punto de vista de las ciencias naturales, es una época muy interesante porque la ciencia está en el centro del debate mundial y para nosotros es una oportunidad también de mostrar lo que se hace, hacer un balance de cuáles son los alcances que tenemos en las investigaciones que estamos llevando a cabo y también hacer una lectura crítica de lo que es la investigación científica y las proyecciones sociales que se tienen. Entonces, pues yo preparé una presentación, Isaac, voy a compartir la pantalla. No sé si la están viendo. ¿Sí? Sí, se ve. Ah, ahora no, algo pasó. No se ve. ¿No se ve? Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Un favor, César. En pantalla completa, ¿puedes ponerlo, por favor? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Dale. Listo, entonces, pues básicamente la charla va a estar dividida como en dos grandes partes. La primera parte, pues es como el título lo dice, mirar una aproximación bien general desde la nanociencia y la nanotecnología a este virus en particular, que pues es el agente infeccioso de lo que se ha denominado el COVID-19, que es una enfermedad principalmente respiratoria, pues que está afectando a millones de personas. Y la segunda parte, pues quería también mostrarles un poco el debate que se está dando al interior de la comunidad científica en general en torno a lo que es el acceso al conocimiento y la construcción de redes solidarias de conocimiento a nivel local y a nivel global. Digamos, esto es una cosa muy nueva y es algo, digamos, en medio de esta pandemia es una de las cosas buenas que está dejando, y es que desde las ciencias naturales estamos empezando a ver la investigación con otra óptica. Entonces, vamos con la primera parte. Pues yo siempre trato de empezar con la imagen de uno de nuestros ídolos en la nanociencia y la nanotecnología, que es el profesor Richard Feynman. La nanociencia como concepto moderno nace en una conferencia que Feynman da en el Tecnológico de California en el año 1959, que llevaba por nombre There is a plenty roof at the bottom. Hay muchísimo espacio allá abajo. Y por primera vez se habla de la posibilidad de investigar la física desde una escala y una dimensión más pequeña que la mesoescalar y la macroscópica. Perdón, César. ¿Sí? No se ve la imagen, no estás compartiendo en el PowerPoint, ponlo como presentación, por favor. Ya. La fotografía no se nota. Disculpa. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, hermano, dale. Listo. Entonces, digamos que ese es el punto de partida moderno de lo que nosotros conocemos como nanotecnología, y empieza ahí, digamos, una carrera muy interesante por empezar a explorar esa escala. Claro que la nanotecnología no nace en 1959, viene desde muchísimo antes, desde lo que comúnmente se conoce como los alquimistas, que eran personas que mezclaban algunos elementos para obtener propiedades interesantes en los materiales. Posteriormente eso se llamó metalurgia, más adelante ciencia de los materiales, y hoy es lo que conocemos como nanotecnología, pero fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con materiales. Y pues el enfoque de materiales tiene varias vertientes. Lo podemos hacer desde la física, lo podemos hacer desde la química, lo podemos hacer desde la biología, desde la ingeniería.
Por eso decimos que la nanotecnología no es una ciencia como tal, sino que es un conjunto multidisciplinar en donde confluyen muchas investigaciones. Entonces, este es un rápido recorrido por la historia antigua de la nanotecnología, primero con los griegos, con la definición del átomo, después con Boyle, que por primera vez habla de elementos químicos, la teoría atómica de Dalton, el átomo de Bohr, que después es mejorado con unas aproximaciones cuánticas de Sommerfeld, y llegamos al siglo XX con el desarrollo de la ciencia coloidal, la conferencia de Richard Feynman, que es como la conferencia inaugural de la nanotecnología. Y digamos las dos primeras definiciones formales que se hacen de la nanotecnología desde el punto de vista de la escala, que es la milmillonésima parte de un metro. Y ahí empieza, digamos, toda esta carrera en la que aún nos encontramos. ¿Qué es lo que hace importante o cuál es el factor diferencial de la nanociencia y la nanotecnología? Básicamente 5 cosas. Y es los fenómenos que ocurren en las nuevas interfaces, los efectos cuánticos que aparecen en esa escala, las fluctuaciones térmicas, los efectos de proximidad y los efectos de tamaño finito. Es decir, todas estas 5 características no aparecen en la escala macro, y eso hace que todos los materiales, al estar en esta escala tan pequeñita, presenten nuevas propiedades, ¿sí? Nuevas propiedades físicas, nuevas propiedades químicas, nuevas propiedades estructurales, que nos permiten dos cosas. Uno, pensar en la generación de nuevos dispositivos, y dos, soluciones para los problemas que siempre se han abordado desde la ciencia de los materiales. Y ahí aparecen como un gran abanico de aplicaciones en la electrónica, en la agricultura, en el medio ambiente, en la salud, con una infinidad, o bueno, no una infinidad, pero un número muy grande de lo que nosotros definimos como nanoestructuras. Entonces aparecen las nanopartículas, los nanotubos, las nanocelulosas, los nanoclúster y una gran cantidad de materiales con el prefijo nano, cada uno con unas características específicas y particulares, pero que comparten una cosa, y es que sus dimensiones están entre 1 y 100 nanómetros, que esa es la definición que pues nosotros tenemos de nanomaterial. Es decir, un nanomaterial es aquella estructura que tiene sus dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Y eso es bien importante a la hora de analizar el coronavirus, porque el coronavirus precisamente tiene sus dimensiones en esta escala. Entonces, como le decía, la nanotecnología es una unión, es un conjunto de aproximaciones desde las ciencias naturales en la que confluye la química, la física, la biología y la ingeniería. Y es por eso que en el caso mío, por ejemplo, que tengo una formación en física, es posible abordar problemas de la biología como los virus, o los biólogos pueden abordar problemas de la física como el magnetismo, los químicos pueden abordar problemas de ingeniería. Y esto, entre otras cosas, es lo que la hace tan interesante, su versatilidad y su multidisciplinaridad. Bien, entonces con esta rápida introducción de lo que entendemos por nanotecnología, por nanomateriales, vamos a centrarnos pues en el problema que nos convoca el día de hoy, y es el famoso coronavirus. A muy grosso modo, y ahí sí yo hago una salvedad, y pues yo no soy biólogo ni químico, y esto tiene muchísimas implicaciones al momento de hacer el análisis y la definición de este virus, pero lo voy a hacer de una manera bien general. Este coronavirus tiene 3 grandes partes. En un interior en el que está el ácido ribonucleico, el ARN, rodeado por una capa de 8 nanómetros, y encima de esa capa, que es esta que está acá, pues aparecen unas punticas, lo que se define como las proteínas spike.
Estas proteínas son súper importantes para poder entender cómo es que ataca este virus y pues, poder entender cuáles son las posibles respuestas para este virus. Entonces tenemos un ARN preso en una esferita que es una esfera lipídica y grasa, y encima de esa esferita lipídica, unas proteínas. Es bueno conocer que esa estructura es bilipídica porque esas estructuras bilipídicas son repelentes a los detergentes. Entonces, de ahí viene la recomendación que con este virus digamos, se combate lavándose las manos con jabón. El detergente es un excelente enemigo de los lípidos, y de ahí viene pues esta recomendación. Es decir, hay toda una ciencia detrás de esta recomendación que aparentemente es sencilla. Estas proteínas del coronavirus, cuya definición formal es SARS-CoV-2, son las que lo hacen diferencial. Este coronavirus no es el único coronavirus con el que habitamos los humanos, pero digamos, la característica especial es la forma y estructura de esta proteína. Lo que vemos acá es una simulación computacional. Esto es uno de los grandes avances también del estudio de las nanoestructuras, y es que hoy es posible hacer el estudio desde un punto de vista experimental, que es lo que yo hago en el laboratorio. Pero también hay otro grupo de investigadores que se dedican a hacer un estudio analítico por medio de simulaciones de esas nanoestructuras. Eso nos ahorra muchísimo tiempo, nos permite conocer mejor la interacción que existen allá en escala tan pequeñita, y nos permite hacer mejores estructuras. Entonces, hoy tenemos esa ventaja. Todas estas simulaciones se hacen en supercomputadores. Es decir, son uniones de 1000 computadores y procesadores actuando en paralelo para hacer estas figuritas que nos permiten ver de qué manera están distribuidas esas proteínas y cuáles son las interacciones que podemos tener en cuenta para atacar ese virus. Entonces, a la lectura del virus, pues vamos a mirar qué es lo qué es lo preocupante en él y cuál es lo característico. Es un virus que hasta hoy sabemos ataca principalmente las vías pulmonares, las vías respiratorias primarias y secundarias, y esa en el ADN celular, y con el ADN vírico, y expulsándose después, que es un virus tan contagioso. Esa es otra cosa importante. Hace sido tan relativamente, hace tan tiempo, estamos empezando a conocer, y hay un proceso de aprendizaje sobre la marcha. Sin embargo, como son de la misma familia de los virus que ya se habían conocido, por ejemplo, el SARS del 2013 o el SARS del 2003, hay mucho también en términos de conocer las estructuras de las proteínas, cómo son, cómo interactúan. Y eso ha ayudado también a que, por ejemplo, las vacunas estén en una etapa tan avanzada. Por primera vez en la historia de una vacuna, una vacuna es probada en humanos. Y eso es, digamos, una cosa muy importante y una cosa que nunca había pasado pues en la historia de la virología ni la epidemiología. Entonces, todo este tipo de conocimiento que hemos estado juntando, que hemos venido aprendiendo en tan poco tiempo, también ha dado los primeros frutos. Entonces acá pues es un poco lo que hablaba anteriormente. Tenemos el virus con sus 3 composiciones estructurales fundamentales: el ARN, la capa bilipídica y las proteínas spike en su superficie. Y acá hay una explicación muy didáctica que sacó la BBC, pues mirando la ciencia detrás de la recomendación del jabón, que pues es básicamente lo que hablé al principio. ¿Cómo entra este virus a una célula y cómo hace para la infección? Básicamente entra por diferencias de presiones. Una de las características que hemos encontrado
en esos 4 meses es que estas proteínas, al entrar en contacto con las células, generan una diferencia de presión altísima, por lo que ese virus entra de manera casi que inmediata al tejido celular, y por eso es que es tan agresivo, ¿sí? Pero físicamente se explica por una diferencia de presión altísima. Y acá entonces empezamos con pues vemos una gráfica en la que hacemos una comparación de varios virus que se conocen que están dentro de las escalas de los nanómetros. Entonces está el virus de la influenza, está el rotavirus, el virus del papiloma, 60 nanómetros, el virus del dengue. Entonces digamos que desde el punto de vista de la nanociencia y la nanotecnología no son estructuras extrañas las que nosotros trabajamos, ya sea desde el punto de vista experimental en los laboratorios o haciendo las simulaciones. Y por esa razón es que hacer aproximaciones desde el punto de vista de la nanociencia no es descabellado para este tipo de virus. Es una de las opciones. No es la única, no es la mejor, eso también hay que tenerlo en cuenta y hacer la claridad, pero es una de las posibilidades pues factibles, porque estamos hablando de la escala del virus. Y pues como le mostré al principio en la introducción, en el campo de la nanociencia ya hay una experiencia de bastante tiempo analizando este tipo de estructuras. Bien, entonces acá entra la parte interesante y es, bueno, cómo vamos a aportar desde la nanotecnología en la lucha contra el coronavirus. Y pues básicamente son 3 las divisiones en las que podemos actuar. La primera es la división del tratamiento, perdón, la detección del nanovirus, de este nanovirus. La segunda es en el tratamiento de las personas que ya están infectadas. Y la tercera en la vacuna. Es la nanotecnología. Y en las 3 hay unas esperanzas puestas para que podamos salir con buenos resultados en muy poco tiempo también. Entonces, vamos a mirar acá este ejemplo, que es más o menos un enfoque de lo que se podría hacer desde la nanotecnología para evitar que este virus haga 2 cosas. Uno, que entre a la célula, que entre en contacto con la célula, ¿sí? Es decir, que se convierta en un inhibidor. O 2, que una vez estando adentro de la célula, evite su propagación, porque estas son otras características de no solo de este virus, sino de todos los virus. Son unas fotocopiadoras increíbles, increíbles. Por eso es que en tan poco tiempo la gente se contagia y en tan poco tiempo algunos de los contagiados presentan síntomas graves. Los 2 enfoques para este virus es construir inhibidores, y esos inhibidores deben ser necesariamente nanopartículas que se van a adherir a las proteínas spike, que son estos que vemos en la superficie, y van a evitar o que penetren a la célula o que una vez estando adentro de la célula, esos virus se reproduzcan. Entonces la función es de inhibición. Tenemos un virus que entra por una puerta y lo que queremos hacer con las nanopartículas es cerrar esa puerta, evitar que ese virus entre. Pero también queremos que una vez adentro del virus, podamos evitar que se reproduzca de la manera como lo hace. Y ahí pues entran las nanoestructuras, las nanopartículas, y este es un ejemplo esquemático de lo que se haría para los 2 casos, y es básicamente lo siguiente. Tenemos acá nuestra diana, que es nuestra célula, tenemos acá nuestro coronavirus, acá está el ARN, la superficie lipídica y las proteínas, y encima de esas proteínas colocamos las nanopartículas. Este es un artículo alemán en donde ellos usan unas nanopartículas de oro y también usan algo que se denominan puntos cuánticos, que también son hechos de oro. Entonces, esas se colocan en esa superficie, pues, va a evitar el impacto de la célula, las proteínas que está
investigación o dando la interacción, que son las, digamos, las dos aproximaciones que podemos hacer desde la nanotecnología. Como les decía, no es la primera vez que se usan naturales. Un pequeño resumen de algunas familias de virus que se han atacado dos diferentes familias de estructuras. El herpes, tenemos la influenza, tenemos la hepatitis que ha sido atacado a partículas de oro, con nanopartículas de plata, o partículas mixtas. Bueno, pasó algo con la conexión. Esperemos unos minutos, por favor. Voy a hablar con César. Hola. Aló, aló, César. Sí, creo que se cayó la señal. Sí, ya estamos de nuevo conectados. Vale. Se te Sigamos escucha un acá. poco entrecortado, tal vez te vamos a ir cortando cuando esté muy entrecortado para que no perdamos la información que estás transmitiendo, por favor. Perfecto, sí. Me dices, por favor, cuando se escuche entrecortado. Muy bien. Bien, entonces les contaba que no era la primera vez que usábamos nanoestructuras para atacar virus. Acá tenemos una lista de algunos ejemplos de casos exitosos en donde diferentes familias de virus habían sido atacados con esta estrategia usando nanoestructuras. Entonces vamos a presentar el caso de la detección. Uno de los problemas que se tiene actualmente es el bajo número de pruebas que se están haciendo para detectar si la gente está con el virus o no está con el virus. Y el problema radica en que la prueba tradicional que se hace, que es la prueba PCR, es una prueba muy costosa que requiere de unos laboratorios muy especializados, pero fundamentalmente requiere de unos reactivos que en estos momentos son fáciles de conseguir. Hay una escasez de reactivos para hacer este tipo de prueba. Esta prueba básicamente lo que hace es coger el virus. Recordemos que este virus está caracterizado por tiene información con ARN, no es un virus ARN. Entonces lo que es extraer ese ARN, hacerle una transcripción inversa para obtener el ADN, es decir, la información genética del virus, y producir una reacción que permita elevar el virus. El problema es que es costosa y está muy escasa. Y digamos, ese es uno de los grandes debates que se dan hoy en día cuando los países hablan de que se está aplanando la curva. Hola, hola, se cortó un ratito, por favor, César. Hola, hola. César, ¿Ya? un cachito, por favor. ¿Ya me escuchan? ¿Tu presentación la puedes No. ampliar también, por favor? ¿Sí? ¿No me escuchan? Creo que ahora mejor. La presentación la pones otra vez en modo de pantalla completa, por favor. No leen algunos. Es máximo cantidad. Se cortó, dice, desde la explicación RPT. RT-PCR. RT-PCR, por favor.
Desde acá. Acá. Sí, y en pantalla completa, por favor. ¿Dónde está? ¿Me escuchan? Sí, hermano, dale. ¿Listo? Bien. Entonces, esta prueba es costosa, es escasa y no hay reactivos para hacerla en estos momentos. Están agotados. La estrategia es usar nanomateriales para hacer pruebas por vías alternativas. Esto hace parte digamos, una convocatoria global. Todos los países están intentando hacer pruebas alternativas usando estrategias diferentes a la PCR por el tema de los reactivos. Y aquí sí que han tomado protagonismo los nanomateriales. Esta que le presento acá es digamos, la que más se ha estado presentando y en la que más confianza se tiene. Es una prueba que conocemos como POC, Point of Care, y consiste fundamentalmente en una plaquita metálica en la que se han colocado nanopartículas metálicas también, casi siempre nanopartículas de oro, que producen un fenómeno que conocemos en física como plasmón. Vamos a suponer que no tenemos la muestra del paciente, que es esta que está acá en morado, sino que únicamente tenemos nuestra plaquita metálica que está impregnada con nanopartículas de oro. Cuando nosotros le hacemos una irradiación de luz, lo que generamos en esas nanopartículas de oro es un fenómeno de resonancia colectiva, es decir, todas esas nanopartículas van a vibrar con la misma frecuencia y al mismo tiempo. Es lo que conocemos como resonancia de plasmón. Esta resonancia colectiva de plasmón la podemos detectar a cada una de las frecuencias. Las partículas vibran y tenemos ese dato guardado. ¿Qué pasa si le colocamos material vírico de saliva o nasofaríngeo? Pues que si volvemos y le irradiamos luz a esa estructura de la plaquita con las nanopartículas, esa frecuencia en la que los plasmones van a vibrar va a cambiar. Entonces, si nosotros logramos detectar ese cambio, es una indicación de que la muestra tiene virus. Y es una indicación de que este sistema tan simple de una plaquita con nanopartículas que me generan plasmones es para la presencia del virus, en este caso el coronavirus. Esta idea que ya se había usado con otros virus, con el coronavirus, pues por ser tan nuevo y por, digamos, apenas llevar unos pocos meses, se está tecnificando, se está llegando, digamos, a los estándares, porque no es sencillo producir partículas esféricas, pulmones, pero se plantea que en un plazo de 3 meses vamos a tener estas pruebas en la mayoría de los países funcionando. En Colombia, hace 2 meses hubo una convocatoria del Ministerio de Ciencia en la que participamos y 2 de las propuestas, estudios en todo estilo, fueron aprobadas. Entonces, esto se va a empezar a producir dentro de muy poco tiempo y el principio de funcionamiento es un principio físico muy simple, en el que la parte fundamental y la parte más importante son las nanopartículas. Entonces, para el tema de detección del coronavirus, sí que vamos a tener un avance y sí que va a ser protagonista, sin lugar a dudas, la nanotecnología.
Este es el prototipo que se va a construir. Es un prototipo muy sencillo y que es un prototipo portable, a diferencia del PCR, que usted tiene que tener un laboratorio con estándares de uso. Usted debe tener muchísimo cuidado para el transporte de la muestra, porque si, por ejemplo, le cae agua o tiene problemas con la humedad, ya la muestra no sirve, entonces va a tener un falso positivo o un falso negativo. Con, con este sistemita simple, pequeño, pues eso se va a ya no va a existir. Y cuál fue nuestra propuesta es también basada similarmente a la propuesta anterior en nanoestructuras. Nosotros tenemos este par de equipos. Ese es un elipsómetro y este es un espectrómetro Raman que nos permite saber en una muestra cuándo hay nanoestructuras y qué tipo de nanoestructura tenemos. Entonces nosotros pasamos este proyecto, espectroscopía Raman y elipsometría para el pronóstico del COVID-19, que básicamente consiste en tomar muestras de sangre de los pacientes ya diagnosticados y detectar cuál de esas muestras de sangre produce más hemoglobina, y eso se puede detectar con estos equipos. ¿Por qué? Porque los estudios iniciales han demostrado que los pacientes que producen, ya diagnosticados con coronavirus, que producen más hemoglobinas, son los que van a las unidades de cuidados intensivos. Porque como ustedes saben, no todos los pacientes diagnosticados con coronavirus pasan a una sala de cuidados intensivos, pero eso aún no hay un estándar para saber quién va para cuidados intensivos y quién no. La propuesta de nosotros es que si logramos detectar la hemoglobina, podemos adelantar ese tipo de análisis, y es un ahorro de tiempo para los pacientes y para el sistema de salud. Bien, esto para el caso de la detección. Ahora vamos a hablar de el caso de el tratamiento. Bien, entonces, para el tratamiento, el enfoque va a ser muy parecido. Digamos, ¿qué es lo que se busca con el tratamiento? Pues usar anticuerpos o fármacos que permitan atacar al virus una vez que está dentro del paciente. Para eso en estos momentos hay 120 fármacos que han sido estudiados, pero de esos 120 fármacos hay 4 sobre los que se ha centrado la atención, y de esos 4 hay uno que tiene una relación directa con la nanociencia y con la nanotecnología, que es la cloroquina. Esto es muy polémico porque, pues como ustedes saben, la cloroquina hace un mes fue presentada como el salvavidas para el coronavirus, principalmente por Donald Trump. Y bueno, eso ha generado desde entonces, digamos, una aversión un poco, porque los resultados aún no han sido favorables. Mucha gente empezó a comprar cloroquina, se agotó. A otras personas que empezaron a consumirla les salieron problemas secundarios, principalmente problemas cardíacos. A otros se les presentó coagulación en la sangre. Entonces este tema es aún polémico, pero pues como estamos aprendiendo sobre la marcha, es importante tenerlo en cuenta. Y pues para el caso de nosotros que estamos enfocados en los nanomateriales, pues es bueno, es bueno nombrarlo. La cloroquina básicamente va a actuar como un inhibidor de expansión de las proteínas spike de las que ya habíamos hablado en un principio, ¿sí? Porque ha demostrado que sirve como filtro en nanoestructuras esféricas. Este es un medicamento que se ha usado para tratar la malaria desde hace más de 5 años. Y este tiene muchos estudios. Uno de esos estudios es este que apareció en Nature Nanotechnology, en donde se evidencia que este fármaco es un buen filtro para este tipo de nanoestructuras esféricas y de tamaño nanométrico.
Sin embargo, pues después de todo este debate ha habido como una aversión a la cloroquina, pero los estudios aún no son concluyentes, ni para decir que es totalmente efectiva, ni para decir que no sirve para tratamiento del virus. Y para el caso de la vacuna, este es un ejemplo también esquemático de lo que se está tratando. Básicamente lo que se quiere es imitar la estructura del coronavirus con una nanoestructura que sea semejante y transmitirle esa información al cuerpo humano de tal manera que cuando llegue el virus real ya él esté preparado para atacarlo. Entonces lo que se ha hecho es sintetizar nanopartículas, son estas que vemos en la parte izquierda. Estas son imágenes de microscopía electrónica. Y acá vemos virus no, sino nanoestructuras lipídicas hechas en laboratorio con la misma estructura y forma del coronavirus. Básicamente lo que digamos, lo que interesa es que estas proteínas spike estén presentes dentro de estas nanoestructuras. Acá vemos que las dimensiones son de 100 nanómetros, más o menos el diámetro, que corresponde con el diámetro del coronavirus real. César, disculpa. Sí. Es que varias gente quedó congelada en la diapositiva 18, entonces de pronto sí le puedes dar, ¿cómo se llama? Poner en pantalla completa la diapositiva para ver si empiezan a avanzar, porque digamos, vemos que estás hablando de estructuras y esto, pero pues nosotros nos quedamos como trabados en la 18 y no entiendo por qué. Entonces si pudieras poner Ahora, por fila en pantalla completa, vamos a ver. ¿sí salió? Pues está la 18. Ahora, ¿sí se movió? Nada. No, no, sigue en la 18. Ahí, ¿cómo así? A ver. ¿Acá? Listo, ya se movió a la número 19, que era lo que nos estabas hablando del método y pues del cambio de las frecuencias. Ahora sí, ¿sí se está moviendo? No, se quedó ahí en la 19. De pronto alguna forma de que, Ya. no sé. No cambia. Ahora, Listo, perfecto, ya se está, ya ahora sí. ahora sí. Listo, sí, ya ahora sí se están. Listo, César, muchas gracias, men. Sigue con lo que, en donde ibas y ya. Bueno, pues voy a hacer un resumen rápido, perdón por la falla. Este es el, bueno, No, dale, todo bien, todo bien. este es el dispositivo plasmónico, lo que le estaba explicando es el fenómeno de plasmón, resonancia plasmónica colectiva. Esas son las nanopartículas de oro, ese es el material vírico. Y digamos, bueno, este es el dispositivo manual y portátil del que les hablaba. Ese es nuestro grupo de investigación, el par de equipos con el que contamos en el laboratorio para hacer detección de hemoglobina en pacientes diagnosticados con coronavirus. Ese es el mecanismo de acción de la cloroquina, que es como un filtro que se adhiere a las proteínas spike y que ha demostrado ser efectivo en nanopartículas esféricas, que son las características de forma y tamaño del coronavirus. Y esta es la parte esquemática de la vacuna.
Entonces, acá está nuestro coronavirus, las proteínas Spike, el ARN, dentro de una capa bilipídica. Y acá está la imitación que se ha hecho en los laboratorios, síntesis de nanoestructuras lipídicas con proteínas en su superficie. Acá están las dimensiones, la partícula de 200 nanómetros, de 100 nanómetros, el rango está entre 100 y 200 nanómetros, que son las mismas, el mismo tamaño del virus. Y este es el mecanismo que usó la compañía Moderna Therapeutics, que es una compañía norteamericana, para hacer la propuesta de vacuna más avanzada que hay en este momento, que es una vacuna que usa estas nanopartículas lipídicas y cuya primera dosis fue aplicada en humanos el 16 de marzo, es decir, hace un mes y medio. En un tiempo récord, porque en la historia de las vacunas nunca una vacuna se ha aplicado de una manera tan rápida y nunca se había usado este tipo de mecanismos. Aún falta pues otras dos fases, que es la prueba en un grupo mayor de humanos y la producción a gran escala y masificación de esta vacuna. Pero hay muchas esperanzas puestas en esta vía. Hay otras vías que son las vías virales, que es lo que se están trabajando en China, que es la segunda propuesta de vacuna que ya pasó en pruebas de humanos. Y hoy estaba leyendo que la Universidad de Oxford también hoy pasó para pruebas en humanos su propuesta de vacuna, pero es ninguna de de esas dos, ni la China, tiene nanopartículas. Bien. Bueno, a grosso modo, esta es la primera parte de la nanotecnología para la detección, el tratamiento y la vacuna para el coronavirus. Digamos, vimos una introducción bien rápida sobre lo que es la nanotecnología, sobre lo que es la nanociencia y cómo podemos aplicar esto en casos reales como el que nos está preocupando y ocupando actualmente, que es el COVID, el coronavirus que produce el COVID-19. Entonces, pues yo soy una persona que tengo mucha esperanza. Yo pues me dedico a la nanociencia y nanotecnología todos los días. Y creo que los resultados hasta ahora han sido muy prometedores en muy corto tiempo. Y personalmente creo que vamos a tener una vacuna. Si no es con el enfoque nano, sí va a ser con otro enfoque, pero la tendremos muy probablemente a principios del otro año, a mediados del otro año. En la parte de detección, ya es un hecho que estos nanobiosensores van a empezar a hacer su trabajo dentro de un par de meses y eso nos va a ayudar a tener un mayor control sobre los agentes víricos y sobre las políticas públicas que se deben tomar al respecto. Y sobre los tratamientos, también creo que en máximo 6 meses vamos a tener por lo menos un protocolo establecido para hacerle frente a la pandemia. Entonces, mi opinión científica es que hay esperanzas, que hay un grupo de científicos trabajando día y noche para intentar encontrarle respuestas a esta pandemia. Y aquí viene, digamos, la segunda parte de la charlita que quería compartirles, y es cómo esta pandemia ha ayudado a reconceptualizar la investigación científica, por lo menos en el caso de las ciencias naturales, que tenemos un problema gigante, y cómo yo también veo con esperanzas eso que se viene de aquí para adelante. Digamos, esta es una frase muy común dentro de las ciencias naturales y que se ha vuelto infelizmente una moda desde la última década, y es el publish o perish. O usted publica o no vale nada. Y esto se volvió, digamos, un problema que al principio era un problema de forma, pero hoy es un problema de fondo. Y es que en general los científicos
científicos y los grupos de investigación científica no están ocupando problemas reales, no se están preocupando por darle una retroalimentación a la sociedad de lo que se investiga, sino que la preocupación se está centrando única y exclusivamente en la publicación. Entonces, la investigación científica está prostituida en gran parte del mundo. Esto es un tema muy amplio, de muchísima discusión, que por fortuna en los últimos 2 años ha empezado a debatirse al interior de las comunidades científicas, y es ¿para qué estamos investigando? ¿Sí? Para muchos es muy frustrante hacer una carrera científica y darse cuenta que al final se está investigando única y exclusivamente para aumentar el currículo y para publicar. Entonces es un círculo vicioso. Lo que se está presentando en la ciencia es, usted tiene una idea, hace una investigación, escribe un paper y publica y vuelve al inicio. Tiene la idea, investiga, escribe y publica y vuelve al inicio, sin ningún tipo de retorno a la sociedad. Entonces acá hay un par de imágenes pues, que a mí me gusta mostrar, y es esta comparación entre un científico del siglo XIX y un científico del siglo XXI. El científico del siglo XIX intentaba tener una explicación para un fenómeno y entender la naturaleza, que es, digamos, por lo que muchos nos enamoramos de las ciencias naturales. Pero el científico del siglo XXI lo que quiere es encontrar un resultado para construir una narrativa que le permite escribir un paper y publicarlo en una revista de alto impacto, que es lo que se volvió un vicio dentro del mundo académico e investigativo, de que por fuera muy poco se conoce, a todos, que necesitamos más científicos, que necesitamos apoyar la investigación científica, pero por dentro muchos sabemos pues que eso es una mentira, que acá que los grandes investigadores se han construido sobre la base de escribir muchos papers en revistas muy famosas, y pues cuando usted hace ese tipo de carreras para producir conocimiento, inevitablemente se va a encontrar con prácticas deshonestas, con prácticas antiéticas, con prácticas que no tienen nada que ver con el quehacer científico. Y es por eso que muchos hablamos de la crisis que existe dentro de las ciencias naturales, precisamente por este afán terrible de la publicación. Y este afán terrible pues ha generado unas empresas terribles, ¿sí? Acceder al conocimiento científico hoy no es gratis. Si usted quiere leer un artículo en Nature, o si usted quiere leer un artículo en Science, usted tiene que pagar por ese artículo. Entonces lo que hacen las universidades es hacer una inversión gigantesca en dinero cada año, pagándole a los grandes consorcios editoriales con el fin de acceder a los artículos. Es tan perverso el sistema que, por ejemplo, si yo hoy escribo un artículo y lo publico en una revista de la empresa Elsevier, dentro de un mes yo tengo que pagarle a esa revista para poder leer mi propio artículo. Es así como funciona hoy el sistema de producción y de socialización del conocimiento. Es un negocio. Es un negocio que es más rentable que la industria del entretenimiento. Por ejemplo, que la industria de los videojuegos es un negocio. Entonces, de punto de problema, él monopolizó en pocas empresas editoriales, y acceder a él se volvió un lujo. Hasta apareció pues nuestra heroína, la natural, creó esta plataforma maravillosa que pues yo la comparto y los invito a que la usen, que se llama Science Hub. Science Hub, ¿qué es lo que tiene? Tiene todos los repositorios mundiales de las grandes revistas en donde están colgados todos los artículos que se publican, ¿sí? Entonces esta chica lo que hizo fue hackear esas empresas, hackearles sus servidores y ofrecerlas al público en general. Por ejemplo, yo en mi caso, que la universidad no paga a esas editoriales porque son unos costos súper elevados, pues lo que hacemos es usar Science Hub para poder tener acceso a todos los papers, a todos los artículos que se están produciendo mensualmente o semanalmente, y poder estar actualizado de lo que se hace. Si no existiera esa plataforma, muchísimos estaríamos pues en el ostracismo, muchísimos no tendríamos acceso al conocimiento científico de punta, por la sencilla razón de que eso se monopolizó y se volvió un negocio de muchos dólares. Ella está demandada, ya no puede salir de Rusia, pero pues nosotros la admiramos con todo el corazón. Y esto, digamos, todo este contexto para explicar que
con la llegada del coronavirus, eso empezó a cambiar también. Esas dos prácticas terribles de hacer ciencia y de socializar la ciencia cambiaron con esta pandemia. Entonces, por primera vez, por ejemplo, se creó esta plataforma mundial en donde todos los tratamientos y propuestas de vacunas están en una misma, en un mismo camino, en una plataforma que se llama Solidaridad, que es un nombre muy bonito. La presidenta de no la presidenta, sino la coordinadora de esta plataforma dentro de la Organización Mundial de la Salud es la doctora Ana María Henao, que es colombiana, y ha hecho un trabajo pedagógico muy interesante tratando también ella de denunciar estas prácticas que se venían haciendo al interior de las ciencias naturales, de no compartir conocimiento, de vender conocimiento, de no tener acceso al conocimiento, de que los grupos de investigación ya no son grupos de investigación, sino grupos de publicación, y se hizo la invitación a que todos compartieran de manera libre los avances que se estaban haciendo y todos se subieran a esta plataforma Solidaridad. Entonces, en conclusión, yo creo que esta pandemia nos ha dejado dos grandes enseñanzas, por lo menos para nuestra área. Una es que podemos abordarlo desde las nuevas tecnologías, en el caso particular desde la nanotecnología, y hay muchas esperanzas puestas en que los resultados sean favorables. Y que esas prácticas grupos de investigación que no hacen una retroalimentación social, pues puede empezar a acabarse con estas nuevas plataformas solidarias, con estas plataformas de acceso libre, que nos pueden llevar otra vez a reencaminar a lo que debería ser la ciencia y que se había venido perdiendo en la última década. Entonces yo con esto cierro, les agradezco la invitación, pido disculpas por los problemas técnicos, espero pues que haya quedado un poquito claro la idea que quería transmitir y pues ahora los escucho a ustedes, les agradezco por haberme escuchado. Muchísimas gracias, César. Pasamos a la ronda de preguntas, sin más. Por favor, los que quieran hacer preguntas. O comentarios. Orieta. Ah, no. CLS. Por favor. Hola, buenas noches. Soy Connie López, soy mexicana. Muchas gracias por invitarme, Isaac, y muchas gracias a todo el colectivo Delirante. He estado escuchando sus conferencias diferidas ya en tiempo, y esta es la primera vez que participo, pero agradezco mucho el esfuerzo, la iniciativa. Están súper interesantes sus exposiciones y sus experiencias y las agradezco mucho. Y quería preguntarle a César un poco sobre las plantas medicinales. ¿Qué futuro tenemos en cuanto a investigación en nanotecnología y nanociencia en plantas medicinales? Porque pienso que hay una potencia de tratamiento y de fortalecimiento del sistema inmunológico que está muy desperdiciada y que tal vez pues sobre todo gente como tú y como la gente que está investigando justo para resolver problemas, no solo para publicar, pues sería súper interesante que pudieran avanzar en eso si es que no hay avances, ¿no? Entonces lo que pudieras comentarnos sobre eso, se agradece. Hay un área dentro de la nanociencia y la nanotecnología que se llama nanobiomimetismo, y de lo que se encarga es de explorar todo el material biológico para no solo estudiarlo, sino replicarlo y construir ya sean medicamentos o formas de producción de energía
Entonces, no es un tema nuevo dentro de la nanotecnología, es un tema que de hecho está muy avanzado. Y, por ejemplo, uno de los casos exitosos ha sido el de la construcción de la fotosíntesis artificial. Es decir, se estudió el mecanismo mediante el cual las plantas hacen la fotosíntesis para mimetizarlo, copiarlo y producirlo artificialmente. Y de las plantas medicinales, pues en mi caso particular no las he estudiado. Yo me encargo de nanomateriales magnéticos y semiconductores, no hacen parte pues de mi línea de investigación, porque pues nanomateriales hay miles, ¿sí? Entonces es imposible uno especializarse, pero sí sé que dentro más de la rama de la biología y las personas que están en el área nano, sí que se ha hecho mucho avance plantas, en tejidos celulares, principalmente para imitar y reproducirlas. Entonces, por supuesto que es un área de estudio. Recordemos, por ejemplo, un caso famoso, la aspirina viene de una planta. Entonces, conocer estos mecanismos no está por fuera de lo que se hace en nano. Ahora, no todas las plantas tienen características nano, eso también hay que tenerlo en cuenta. Algunas están en escalas más grandes, pero sí es un área de la que se ha avanzado mucho, es un área en la que se tiene muchísima investigación y es un área pues que yo creo que también nos va a dar muchos resultados en poco tiempo. Gracias. Sigamos, por favor, con la ronda de preguntas, comentarios, como decían. César, yo tengo una pregunta. Sí. Es acerca de qué pasa después de que las nanopartículas han terminado de hacer el trabajo en el cuerpo. ¿Estas se metabolizan o se expulsan por algún mecanismo del cuerpo o estas quedan dentro del cuerpo? Siempre he tenido como esa duda y nunca... Es una pregunta abierta y es una de las preguntas más importantes que se tienen cuando se hacen ese tipo de experimentos con nanopartículas. El efecto metabolizante no siempre ocurre con las nanopartículas metálicas, que son las que se usan para atacar ese tipo de problemas. Y una de las, digamos, de las precauciones que se tienen es que estas nanopartículas, cuando son adheridas por los virus, en el momento de la expulsión sean más tóxicas. Pero pues hay que correr el riesgo, ¿sí? Parte de la demora que va a tener la vacuna va a ser precisamente por el tema de la expulsión de esas nanopartículas del cuerpo. Es un tema bien complejo desde el punto de vista no solo biológico, sino desde el punto de vista físico, porque los fluidos tienen una presión altísima dentro de la corriente sanguínea y la presencia de esas nanoestructuras metálicas con material vírico aún no se ha estudiado perfectamente, aún no se tienen las simulaciones completas. Entonces, esa es una de las grandes interrogantes que se tienen y que se esperan que en estos meses podamos tener certeza de cómo es la reacción del cuerpo con esas nanopartículas y cómo es la expulsión de esas nanopartículas. Hay diferentes mecanismos, se espera que se puedan metabolizar, pero casi nunca se pueden metabolizar. Entonces, digamos, una de las grandes críticas que se le hacen a esta compañía, a Moderna Pharmaceutics, es que ellos ya habían propuesto estos mecanismos anteriormente para tratar, por ejemplo, la influencia, para tratar el virus de la gripa, pero no les había funcionado por el tema de la expulsión de las nanopartículas. Entonces es un tema bien complejo y yo creo que si se logra resolver, vamos a tener esa vacuna pronto. Pero ese ha sido el problema que se tiene. Es igual, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer. Para el tratamiento de cáncer, pues se usan nanopartículas magnéticas, que son en las que yo tengo experiencia, por un mecanismo que se llama hipertermia magnética. Entonces la nanopartícula se adhiere a la célula cancerígena,
se le aplica un campo magnético externo, eso genera calor, el calor quema la nanopartícula y la célula con cáncer, pero el problema es la expulsión, porque eso se recombina, siempre se recombina. Entonces es una muy buena pregunta y la respuesta es incierta. Vale, César, gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, ¿alguien más? Realmente ha sido una charla sumamente interesante. Quedan muchas preguntas, hay que indagar mucho sobre esto de la nanotecnología. Yo me permitiría hacerte una consulta, César. ¿Es más viable que se haya una solución desde la nanotecnología o la construcción de las vacunas? ¿Y cuál sería más eficiente en ese sentido? Lo que pasa es que con este virus cada semana se tienen informaciones nuevas. Entonces es muy difícil llegar a conclusiones tempranas, teniendo en cuenta la variabilidad de la información y la escasez de estudios clínicos de gran nivel. Hace 2 meses la esperanza estaba puesta sobre las nanopartículas lipídicas y sobre la cloroquina. Esas dos tenían que ver con nanotecnología directamente. Hoy ya la cosa va a empezar un poquito a bajar porque han aparecido experiencias que no utilizan este tipo de aproximación con nanomateriales que parece que son más efectivas. El caso, por ejemplo, hoy, para que después si quieren lo leen, de la Universidad de Oxford, es una aproximación diferente, pero los resultados parecen ser mejores. Y tiene que ver con la pregunta anterior. Es que no se sabe textualmente qué es lo que va a pasar con la expulsión de las nanopartículas, ¿sí? Y con la cloroquina resultó que en efecto era un inhibidor viral, pero tenía efectos secundarios terribles. Entonces le producía paros cardíacos a la gente, le producía paros cerebrales y hoy se empezaron a reportar casos en los Estados Unidos en donde se produjeron coagulaciones que obligaron a hacer amputaciones de la gente, amputaciones de las manos, de las piernas. Entonces, como es un problema tan nuevo, esa es digamos, la característica de este coronavirus, los ensayos están variando cada semana se tiene información diferente y yo hoy no me atrevería a decir, sí, la nanotecnología es la que nos va a solucionar eso. No hay evidencia concluyente de eso. Hay avances muy significativos, pero todavía no tenemos la evidencia concluyente que nos permita decir, sí, este es el camino. Pero sin lugar a dudas, cuando salgamos de eso, como yo estoy seguro que vamos a salir, lo que sí tendremos es una cantidad de información muy interesante para poder conocer mejor este virus. Recordemos que, por ejemplo, en estos momentos no sabemos si ese virus es estacional, es decir, que se repite cada cierto periodo de tiempo todos los años, como pasa con la gripa. La gripa es un virus que es estacional, cada año nos da gripa a todos y no se ha podido encontrar una vacuna contra esa gripa porque hay muchas variables que intervienen. No sabemos si con el coronavirus va a pasar lo mismo, se vuelva un virus estacional y cada año tengamos que estar en estas mismas dinámicas. Pero lo que sí es cierto es que con todo eso que estamos haciendo, para el otro año tendremos muchísima mejor información y muchos más mecanismos para atacar este virus. Ya lo conocemos muy bien, ya sabemos muy bien cuáles son los mecanismos, se han probado tratamientos, se saben cómo son esas interacciones, pero nos falta recorrer un poquito de camino más. Y lo triste es pues que va a ser un camino doloroso porque va a morir mucha gente se va a infectar, pero, pero digamos, es lo que pasa con estas pandemias. Muchas gracias. Guaman, hacemos el cierre.
Hola, hola. Sí, sí. Muchas gracias. Hay que ahora agradecer a César, a todos los que nos han acompañado y recordarles, por favor, que nos vemos el siguiente martes. Nos va a acompañar Carmen Julia Heredia con la ponencia de Bolivia entre la crisis política y pandemia, una aproximación desde la psicología social comunitaria. Están cordialmente invitados. Isaquillo. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias al colectivo Delirante y a todos los que han participado y a todas las que han participado. Creo que es importante conocer todos los aspectos. Y bueno, pues nos veremos el siguiente martes. Y perdón porque el anterior martes cancelamos, pero no hay ningún problema. Ya vamos a retomar todo normalmente. Gracias. Perdón, si sigues ahí, César, Dalí Salvadora, ¿quiere hablar? Dalí creo que ya se fue. Lo siento mucho. Ya puedes cortar la grabación, querido Isaquito.